La geopolítica está en ebullición y las revelaciones de hoy te dejarán boquiabierto. Mientras Rusia anuncia el fin de una tregua energética que en realidad no existía, China articula entre bastidores un movimiento que podría cambiar el curso de la guerra en Ucrania. Y por si fuera poco, Europa está empezando a ensayar un divorcio de Estados Unidos dentro de la OTAN. Todo esto, y mucho más, lo podrás ver aquí, con el análisis en profundidad que solo nosotros entregamos. Rusia está jugando sucio una vez más, después de anunciar una supuesta tregua en el sector energético, que duró menos que pan caliente, ahora culpa a Ucrania de su propio fracaso. Pero lo cierto es que Moscú nunca tuvo la intención de cumplir ningún acuerdo. Mientras tanto, un enviado especial de Donald Trump lanza una bomba. Según él, Kiev estaría dispuesta a celebrar elecciones presidenciales, incluso en plena guerra, algo prohibido por la propia legislación ucraniana. Y lo peor está por llegar. Steven Witkoff, hombre de confianza de Trump y su representante para Oriente Medio, reveló impactantes detalles de su visita a Moscú en una entrevista con el controvertido Tucker Carlson. Se llevó un retrato del expresidente como regalo y regresó con una historia que parece sacada de un guión de espías. Vladimir Putin había ido a la iglesia a orar por la salud de Trump después del intento de asesinato durante su campaña. No fue porque fuera presidente de Estados Unidos, sino porque somos amigos, dijo Putin, según Witkoff. Según los informes, Trump, al recibir la pintura y el mensaje, quedó visiblemente conmovido. ¿Coincidencia o cálculo político? Pero las declaraciones de Witkoff no terminan ahí. Afirma que Ucrania nunca se unirá a la OTAN y que incluso Zelensky y su jefe de gabinete, Andriy Yermak, ya han aceptado esta realidad. Aún más absurdo, el enviado sostiene que los territorios ocupados por Rusia deberían permanecer bajo el control de Moscú, ya que, según él, ha habido referendos y la población quiere quedarse con Rusia. ¿Ha olvidado que estos plebiscitos fueron una farsa diurna, llevada a cabo bajo amenaza de disparos? ¿O, para él, todo hablante de ruso pertenece automáticamente a la esfera de influencia del Kremlin? Si seguimos esta lógica, entonces los angloparlantes deberían ser sumisos ante Londres, ¿verdad? Y como si las controvertidas declaraciones no fueran suficientes, Witkoff también menciona un misterioso quinto punto, una especie de protección alternativa para Ucrania, sin una entrada formal en el bloque militar. ¿Será una trampa o una salida negociada? Para entender qué hay detrás de esta estrategia, hablamos con Vyacheslav Potapenko, subdirector del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos de Ucrania. Según él, estas declaraciones no son casuales. Cuando un representante oficial habla ante millones de personas, sus palabras tienen peso, incluso si no es plenamente consciente de lo que dice. Generalmente, primero lanzan ideas al espacio público para probar las reacciones. Si el rechazo es demasiado fuerte, los líderes retroceden y reconsideran su enfoque. Ahora, están midiendo cómo reaccionarán Estados Unidos, Europa y Ucrania ante este discurso. Pero el gran cambio podría venir de donde menos se lo espera. China está dispuesta a enviar tropas de mantenimiento de la paz a Ucrania. Sí, has leído bien. Según el diario alemán Welt, Pekín ya está explorando el terreno con Bruselas, evaluando cómo recibiría el bloque europeo la presencia de soldados chinos en el conflicto. Si eso sucede, será un golpe maestro o un tiro en el pie. Después de todo, aunque Rusia ignora a Occidente, no puede hacer lo mismo con China. Para Vitaly Kulik, director de un centro de estudios sobre la sociedad civil, la composición de esta fuerza es crucial. Lo ideal sería que fueran países aliados, como los del proyecto Intermarium, con participación británica. Pero se habla incluso de Brasil, Bangladesh, India. Todavía no hay consenso sobre quién sería el ideal. Una cosa es segura, si Beijing interviene, Moscú tendrá que ceder o enfrentar consecuencias impensables. Y mientras la diplomacia se mueve en las sombras, la demostración de fuerza se realiza en campo abierto. El príncipe Guillermo, de la familia real británica, sorprendió al llegar a Estonia justo en la frontera con Rusia a bordo de un tanque Challenger. Vistiendo el uniforme de coronel honorario del regimiento Mercian, una de las unidades de élite del ejército británico, participó en ejercicios militares e incluso pronunció algunas palabras en ucraniano. Un mensaje claro al Kremlin: la OTAN no se anda con tonterías. ¿Pero qué pasa si Estados Unidos abandona la OTAN? La amenaza de Trump de reducir la participación estadounidense en el bloque militar provocó una alerta roja en Europa. Alemania,
Francia, Reino Unido y los países nórdicos ya discuten un plan B, aumentar los presupuestos de defensa, asumir más responsabilidades militares y, sobre todo, reducir la dependencia de Washington. ¿El problema? Esto podría llevar una década y el costo será astronómico. Potapenko se muestra escéptico, hablan de billones, pero ¿quién pagará? ¿Cómo renunciará Europa a su red de seguridad social? ¿Cómo afrontará las protestas cuando reduzcan los beneficios para financiar los tanques? Es una idea hermosa sobre el papel, pero inviable en la práctica. La guerra ya no se trata solo de balas y bombas, se trata de quien controla la narrativa, quien mueve las piezas en el tablero global y quien está dispuesto a pagar el precio por la paz. ¿Y tú, qué opinas? ¿Sería la entrada de China en Ucrania un paso hacia la estabilidad o un nuevo capítulo de caos? Deja tu opinión en los comentarios, tu voz marca la diferencia. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir. Después de todo, en tiempos como estos, estar bien informado no es un lujo, es una necesidad. ¿Qué pasaría si Estados Unidos abandonara la OTAN? Europa tendría que prepararse para defenderse sin el escudo estadounidense. No sería solo un ajuste estratégico, sería un terremoto geopolítico, capaz de reescribir las reglas de la seguridad continental en unas pocas décadas. Imagínese, sin la garantía de Washington, Berlín, París y Varsovia tendrían que elegir entre dos opciones igualmente peligrosas, invertir miles de millones en sus propios ejércitos, y correr el riesgo de fragmentar la unidad europea, o negociar con Moscú desde una posición de debilidad. La historia no perdona a quienes dudan. ¿Y usted, cree que Europa está preparada para esta prueba de fuego? Eslovaquia en llamas, el precio de coquetear con el Kremlin. Miles de personas salieron a las calles de Eslovaquia en protestas que duraron meses, cuando se cumplieron 7 años del brutal asesinato del periodista de investigación Jan Kuciak y su prometida, Martina Kunirova, baleados en su propia casa en 2018. Pero lo que comenzó como un clamor por justicia se convirtió en un levantamiento contra el primer ministro Robert Fico, acusado de traicionar a Eslovaquia a cambio de favores de Moscú. Los manifestantes no solo quieren respuestas sobre el pasado, exigen un futuro fuera de la órbita de Putin. Los lemas son claros: Eslovaquia es Europa. Un mensaje directo a Fico, quien, tras una polémica visita a Moscú, en plena guerra en Ucrania, regresó anunciando que su país debería revisar su lugar en las alianzas occidentales. Mientras tanto, su gobierno congela los envíos de armas a Kiev, reduce la ayuda a migajas, desminado y generadores, y acusa las protestas de ser manipulación extranjera. Peor aún, para silenciar a la oposición, Fico bloqueó una moción de censura en el Parlamento, cerrando las puertas con la excusa de que había información secreta de las agencias de inteligencia. ¿Conveniente, no? Eslovaquia está dividida por la mitad. Por un lado, aquellos que quieren mantener al país anclado en la UE y la OTAN, apoyando a Ucrania. Por el otro, un gobierno que corta lazos con Occidente mientras estrecha la mano de quienes bombardean hospitales en Kiev. Fico jura que no caerá, pero las protestas crecen cada semana y la paciencia de la gente tiene un límite. ¿Cuánto tiempo podrá aguantar la ola? Su opinión importa. ¿Se trata de una lucha por la democracia o de una maniobra geopolítica encubierta? Comentario. Crocus, la masacre que Moscú no quiere olvidar, pero culpa a otros. Un año después del ataque terrorista al ayuntamiento de Crocus, donde 146 personas fueron asesinados y más de 500 heridos, el Comité de Investigación ruso publica su versión oficial: culpar a Occidente. Según ellos, la masacre fue planeada por servicios especiales de un país hostil, adivinen cuál, para desestabilizar Rusia. ¿Los ejecutores? Miembros de una organización terrorista internacional, convenientemente detenidos cuando intentaban escapar por la región de Bryansk. Pero aquí está el problema: no hay pruebas concretas, solo insinuaciones. Mientras tanto, las familias de las víctimas todavía lloran a sus muertos y el mundo se pregunta: ¿quién se beneficia realmente de semejante baño de sangre? ¿Un gobierno que necesita un enemigo externo para justificar la represión interna? ¿O fuerzas que quieren llevar a Rusia al caos? La verdad, como siempre, está enterrada bajo capas de propaganda. ¿Y cree en esta narrativa o hay algo mucho más grande detrás de ella? La cura del siglo, el medicamento que puede resetear el cerebro tras un ictus. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Los científicos acaban de anunciar un avance revolucionario en el tratamiento de los accidentes cerebrovasculares.
DDL-920, un fármaco experimental, recuperó el 100% de la función motora en ratones después de hemorragias cerebrales graves, no solo mejorando los síntomas, sino también reconstruyendo las conexiones neuronales destruidas. Y lo mejor, las pruebas en humanos comienzan ahora. Imagínense, un medicamento capaz de borrar los efectos de un derrame cerebral y devolver la movilidad y la independencia a millones de personas. No es una promesa vaga para dentro de 20 años, es una realidad en construcción. Si funciona, será el mayor avance médico desde los antibióticos. El fin del derrame cerebral del antes y después. Quizás estemos al borde de eso. Tu voz hace la diferencia. Estos temas no son solo noticias, son batallas que definen nuestro futuro. Comenta, comparte, debate. Mientras más informadas estén las personas, menos espacio para la manipulación. Hasta la próxima, y que las noticias sean buenas, o al menos justas. Cohete.